Desde un narrador llorón y ridículo hasta celebrar excesivamente una copa intrascendente. Así se resume lo que pareciera ser una puesta en escena muy falsa y forzada. Este video contiene una alta dosis de realidad, donde se explicará cómo la selección mexicana de Televisa se llevó la copa más importante quizá para ellos, para su nivel y para el momento mediocre en el que se encuentra. Es válido. Hay que festejar victorias pírricas, exclaman los necesitados. Pero está bien, ¿quién no festejaría un torneo que ningunearon las selecciones de mejor nivel en el área? Era evidente hacer fiesta mientras el lobo no está, y para eso la selección mexicana de Televisa siempre se pinta sola. En anteriores videos fuimos explicando lo que pasaría, juego tras juego, y todo se cumplió. México terminó ganando su 12ª Copa de Oro ante un estadio en Los Ángeles, completamente atiborrado de fanáticos que siempre evocan a su patria y la confunden malamente con el equipo de privados, imaginando un símbolo patrio con una oncena de jugadores que juegan por fama y dinero, explotados magníficamente por la televisión y toda su runfla de paleros. El estadio era una fiesta, porque el guión terminó con un solitario gol ante la torpe complacencia defensiva panameña, de parte del mejor delantero de México, como dicen algunos mendigos. Entró para vestirse de héroe y hacer un golazo estilo Haaland, a pura potencia. Era un manicomio montado, un show creíble para los simples. Aún así, la selección mexicana de Televisa festejó como si nunca hubiera ganado una Copa de Oro. Y mientras unos lloraban en un palco, otros inventaban historias ficticias, así como este campeonato. Prepárate, porque este video penetrará en el alma de todos los atolizados por los mismos merolicos de la televisión. Y lo mejor, no habrá argumento que contradiga lo que pondremos sobre la mesa, y eso será lo que más les duele. Es por eso que hoy te presento Campeón de Fantasía, la telenovela de la selección mexicana de Televisa en la Copa Oro. Empecemos directo y a la cabeza, como les gusta. Si comparamos la Copa Oro en estos momentos con algún producto, sin duda sería la bisutería, los cuales son productos que parecen de calidad, que brillan, se ven bonitos a simple vista y que pueden tener miles de diseños, que salvan un día de perros y que sirven solo para la ocasión, y de ahí su funcionalidad termina siendo un estorbo, pues el material que están hechos solo es de plástico, un material que se puede reciclar y que no tiene algún valor en especial. No hay una plusvalía ni tampoco un motivo por el cual pavonearse para quien lo porta. Así sin más, es la Copa Oro, un torneo donde la selección de Estados Unidos declinó a llevar a su selección A. Para ellos, el trabajo ya estaba hecho, necesitaban un solo juego, y el de la Nations League era el partido más importante, el cual terminaron aplastando a la selección mexicana de Televisa. Pero pregunto, ¿para qué se iban a desgastar los gringos en volver a golear a los mexicanos? Ellos solo mandaron a una selección entre B y C, plagados de futbolistas de la MLS y uno que otro banca de la selección A. ¿Para qué? Para foguearlos. Canadá hizo exactamente lo mismo, aunque en menor proporción. Increíblemente su target ya no es ese torneo, no da absolutamente nada. Pero México sí. ¿Por qué? Porque necesitaba vender, tener credibilidad. La Nations League los había dejado moribundos y había que reanimar a la gente, que ya no se creía patrañas, pero que en la Copa Oro terminaría por atiborrar los estadios, porque ellos siempre se renuevan después de cada fiasco que les venden. Tristemente, muchos paisas siguen creyendo que ese equipo es México. Ante eso, poco se puede hacer. Solo recordarles que siguen regalando su dinero mientras la televisora disfruta de las ganancias, junto a la empresa mal llamada El Equipo de Todos. México, a duras penas, sorteó la fase de grupos, como era de esperarse, y el único equipo que medio lo atacó le ganó. El
fiasco contra Qatar desató la crítica bien fundamentada, pero la televisión tercermundista y sus lacayos seguían vomitando flores. Pues claro, en un torneo de muy mala calidad, llevando a la supuesta selección A, y sin Estados Unidos y Canadá con todos sus titulares, este torneo era más fácil que un examen con el profe Barco. Sin embargo, no todo fue malo. México tuvo la oportunidad de afinar su juego, pero eso nunca pasó. Sufrió contra los haitianos, perdió contra los cataríes, jugó muy gris contra los ticos y le costó contra los panameños en la final, al grado que solo pudo ganar por la mínima. Pero esta es la selección más grande del área, dicen, la mejor, la campeona, complementando la famosa chaqueta mental que terminaría por cocinarse en una narrativa absurda del nuevo estelar de Televisa tras el micrófono. Todo estaba escrito en el libreto, solo había que seguir la receta de cocina, y eso lo veremos más adelante. Pues México se coronaba campeón y era de nueva cuenta el gigante, sí, pero el flamante gigante de los enanos. Cuando Santiago Jiménez metió el gol del gane ante la poderosa selección de Panamá, los jugadores se tardaron aproximadamente 3 minutos en el festejo, como si estuvieran a punto de levantar la Copa del Mundo, como si hubieran hecho una epopeya, como si hubieran librado una batalla contra Napoleón y la hubiesen ganado de forma contundente, aplastante. Pero aún así, el griterío de los casi 70,000 espectadores era abrumador. Su estrella, el máximo anotador mexicano en los últimos meses y goleador de talla mundial, Santiago Jiménez, lo cantaba y lo bailaba. México se coronaba contra una Panamá entumida en la cancha que veía en el alargue y en los penales la única forma de vencer a México, ya sea con una jugada fortuita o apostando al error del rival. Justo en ese momento, Andrés Vaca, quien ha replicado 1001 fórmulas para copiarle y ganarle a Martinoli desde hace mucho tiempo, gritó el gol desgañitado, extasiado, dijo lo siguiente: "Tenías que ser tú, Santi, tú, Santi". Así gritaba en su palco ante la mirada de sorpresa de Ricardo Lavolpe y de Peláez, que siendo un palero del micrófono al terminar su grito y al verle las lágrimas en los ojos, le dijo: ya tranquilo, ya cálmate, dando a entender que ese nivel de ridiculez había sobrepasado lo escrito en el libreto. Con esa partitura y con la grabación del narrador rayando en el círculo vicioso de lo telenovelesco, su pedazo de relato terminaba por escribir una síntesis de cromabolas con una dosis de fanatismo y mentira. Andrés Vaca lloraba como Magdalena, como si México estuviera a punto de alzar una copa trascendente contra un rival casi invencible. Pero no, la realidad es que era México, ganando a duras penas a una pobre Panamá, que poco o nada mostró en su fútbol. Pero el punto era sensibilizar a los aficionados, a sus seguidores, a la runfla de TUDN que compra todo lo que le venden los miserables. En redes, hasta sus mismos paleros no soportaron esa acción y fueron duros críticos con el triste relator, que al final terminó justificándose que el sentimiento le ganó porque nunca había narrado un título de selección mexicana. Una buena maroma para este pobre melodrama. Pero la ridiculez no quedó en el nuevo relator estrella de la tele basura, sino que de las cavernas salieron las focas aplaudidoras de la mediocridad. Se sentían campeones del mundo. Los jugadores también bailaban, saltaban en la cancha. Estaban completamente felices, pues en tiempos de miseria cualquier cosa es buena. Había que reconquistar a una afición muy fácil de engañar. Sobredimensionaron la victoria, la magnificaron, la hicieron ver como el máximo logro que ha dado la selección mexicana de Televisa en los últimos años, mientras sus seguidores aplaudían y pedían que sus futbolistas se fueran a Europa. Era increíble cómo le dieron seguimiento a este show, pero más inaudito fue quienes lo compraron. México estaba destinado a ganar esta copa. Así también lo dijo el usurero Salinas, la cual no tenía rivales. Fue como ganar la sub-17 con cachirules de 25. En una copa oro repleta de selecciones del Caribe y centroamericanas. Y mientras pasaba eso, los gringos se reían de cómo el supuesto gigante se alzaba con una copa sin valor alguno, la cual era una obligación ganar sin complicaciones.
porque la televisión dirá, somos campeones, pero no explicará cómo lo fueron. Sin embargo, el colmo del cinismo vino en la campaña de marketing de la selección, y eso lo desmenuzaremos a continuación, pues para la cuenta del Tri, esta copa vale más que cualquier cosa y quienes los critiquen o no estén con ellos simplemente son unos malinchistas. Clásico argumento de fanático sin cerebro que piensa que este equipo es un símbolo patrio. ¿Quieren ver cómo engañan a la gente? Veamos el siguiente punto. Desde hace mucho tiempo quedó comprobado que el tricolor es un producto y una marca que genera cientos de millones de dólares. Sin embargo, por primera vez en su historia, el negocio se vio amenazado y tuvieron que poner todo el marketing en el asador para recuperar a la afición. El miedo fue tan grande que no les bastó con levantar la Copa Oro y venderla como uno de los mayores logros del tricolor en los últimos tiempos. A todo esto, le tuvieron que agregar un publireportaje para amarrar a los borregos que se les fueron del corral. A esos ingenuos que disfrutan el atole tricolor y que alimentan su negocio, pero que por un periodo muy corto de tiempo se enojaron con su selección. A estos seguidores había que atascarlos del triunfalismo ficticio y lo intentaron a través de una nueva falacia. Hablamos de una producción muy básica que las cuentas oficiales de la selección mexicana de Televisa colgaron en sus redes y que fue sustentada a partir de las bases de un marketing elemental. Apelaron al discurso de la publicidad emotiva para llegar al inconsciente de sus atolizados a través de la nostalgia, viviendo de las atajadas y festejos en momentos importantes y ya muy viejos. Mientras que la segunda estrategia fue algo conocido como estrategia pull, la cual intenta mantenerse en la mente del consumidor para que le sea fiel a largo plazo. Y este recurso publicitario busca que a partir de sus campañas el aficionado se identifique con el producto y vaya a consumirlo durante mucho tiempo. El discurso que utilizaron es el que suelen usar los que quieren enmendar los errores del pasado con acciones insignificantes en el presente. Como el caso del esposo abusivo y de un alcahuete que le dice a la esposa maltratada: mira, te daba caña pero te mantenía. Sí, llegaba borracho pero no te era infiel. Se enojaba y perdía el control, pero ya está tomando terapia. Te hacía pedazos psicológicamente, pero fue porque tocó fondo. Y mientras más avanzaba el alcahuete, más engaños resaltaba, al grado de hablar de alguien que en realidad no existe. El discurso de reconciliación del Tri intenta limpiarle la cara a la peor generación de seleccionados nacionales, a los jugadores becados, apadrinados, comodinos y que se interesan más en su fama y en sus cuentas en el banco que en jugar bien al fútbol. El video destacó lo más rescatable de este grupo de jugadores, le sacaron brillo a su mediocridad, alabaron cosas que en cualquier país de CONMEBOL o de la UEFA sería algo intrascendente. Porque las imágenes de futbolistas levantando el trofeo de la Liga MX, de Luis Chávez festejando sus anotaciones, o de Ochoa en alguna tajada importante en algún mundial pasado, no pueden borrar la cadena de fracasos que ha hilado este conjunto de divas. Destacan los récords que rompió Santi, pero no lo alcanzó para ser campeón de goleo en Holanda, y sus récords siempre fueron estadísticas a modo. Pusieron a Julián Araujo y a Jorge Sánchez como los rostros de esta generación que juegan en Europa, pero a ninguno lo quieren en su equipo. Los dos son unos bultos inflados para muchos y su futuro en Europa es más que incierto. Lo más grotesco y nauseabundo es la campaña en favor del parásito de la selección. El video dice que lo ganó todo en México, que nos estremeció en 3 mundiales consecutivos, que se colgó un bronce olímpico y que lo crucificamos por atreverse a soñar con el mundial tripartito. De verdad, esta parte da asco, es repugnante, porque es falsa. Ochoa no ganó todo en México, a duras penas tiene un campeonato en 2005 y un campeón de campeones de la CONCACAF. De hecho, el que muchos paleros presumen como el mejor portero mexicano de la historia, tan solo tiene un campeonato con el Estándar de Lieja en Bélgica y 5 trofeos de Copa Oro. Pero eso sí, 2 descensos en Europa y el récord en España del más goleado. ¿Acaso este es el palmarés de un futbolista profesional digno de presumir? Por
más que el video les quiera limpiar la cara y ponerlos como las víctimas de la afición y los medios, se tiene que dejar en claro que si alguien los acuchilló fue más que merecido, porque desde hace mucho tiempo no juegan a nada, no desquitan lo que ganan, no tienen compromiso con la afición, no se brindan en el campo. Jugadores como Antuna, Lainez, Jorge Sánchez Gallardo, el Condorito Alvarado, todos ellos merecen ser llamados la peor generación de la historia, la más tibia, mediocre, infame, conformista, resultadista y sin huevos que se ha puesto la camiseta de esa selección. Ahora, más que nunca se puede notar que esta empresa ha cambiado de dueños, que los tentáculos de Orlegui ya están muy lejos. Ahora el aparato de Televisa, comandado por la Bomba Rodríguez, ha tomado al enfermo de la mano, le dio suero, cuidados, medicina y apenas está en recuperación. Por mucho que le pese a los atolizados, el tricolor es un equipo débil, con un juego de conjunto limitado, con pocas armas al frente. La selección de Televisa ha evolucionado, eso es cierto. Ya no está en terapia intensiva y necesita mucho trabajo para hacer una octava parte de la imagen que le han edificado. Es por eso que se magnifica y exagera el haber levantado la Copa Oro. Porque después de que el paciente no reaccionara, no caminara y apestara a pus, el hecho de que ya se mueva y le hayan alcanzado para ganar las elecciones limitadas y de bajo nivel es algo que quieren vender, como si fuera diamante finamente pulido. De hecho, piense usted en algo. Previo a la gran final, un niño africano se viralizó porque estaba muy enojado con su mamá porque no era mexicano y quería hacerlo para comer quesadillas. Obviamente, el equipo de marketing del Tri lo fue a buscar, lo llevó al hotel y le puso la camiseta verde. Le dieron quesadillas y mandaron un mensaje muy barato y repugnante a la afición. Le mostraron cómo es que hay otros que se desviven por nuestro país, mientras otros los tunden a palos. Pero ojo, porque detrás de todo esto, del niño africano, del video cursi nostálgico, así como el show, que fue la coronación de la Selección Nacional de Televisa en la Copa Oro, solo nos resta señalar que su campaña de publicidad no tuvo efectos, que su video lo tundieron en redes y que cada vez hay menos personas que se creen esas mentiras falaces. Pero vayamos ahora a las chaquetas mentales de la gente que le hace promoción excesiva a una copa de fantasía y ensalza a los jugadores de poco nivel que conforman a la selección mexicana de Televisa. Uno de varios ejemplos se dan en la página de la Telebasura, quien subió una nota dando a entender que en Países Bajos aseguran que el Ajax estaría loco si deja ir a Jorge Sánchez de sus filas. Al abrir esa nota, nos encontramos que solo era un bait, porque al leer esa basura vemos que solo un reportero de aquel país fue el que se pronunció. Pluralizaron la nota para hacer pensar que la presión para que se quede Jorge Sánchez en Holanda es mayoritaria hacia el club, cuando no es así. En el engaño solo tomaron como referencia a Mike Berthwaite, de una simple opinión que dio para el diario Telegraph. Pero eso dista mucho de toda la prensa o parte de la prensa de aquel país, que piense que si lo dejan ir estarían locos. Más bien sería al revés. Si Ajax quiere triunfar necesita deshacerse de algunos lastres como Jorge Sánchez, por ejemplo. Lo peor de todo es que la prensa barata, tradicional y tercermundista de México y sus lacayos de redes sociales, canales de YouTube recoge migajas y uno que otro porrista de bajo nivel se empecinan en magnificar esta copa. No por nada en Argentina y en varias partes de Latinoamérica se han burlado de este circo, del narrador chillón. Es más, hasta Larcamón, quien estaba en el palco, se quedó con cara de what. Vea usted, ¿acaso no les da pena? ¿A poco no ven el ridículo que están haciendo? Y por eso la gente en otras latitudes se burlan de estos bodrios. En realidad, Televisa y su selección se han autosaboteado de manera magistral, épica, ciclónica. Y la verdad, da mucha risa. El problema es que desde fuera piensan que la mayoría de los mexicanos son conformistas en el fútbol, cuando solo es un pequeño círculo muy minoritario. Pues el aficionado que sabe de fútbol entiende perfectamente que no hay motivos para magnificar esta Copa Oro, a la cual las mejores selecciones del área despreciaron. Lo mejor para Televisa realmente es no hacer ruido, o que lluevan las burlas sobre los mexicanos. Ellos ya pintaron su puesta en escena y les salió.
vendieron lo que deseaban, regresaron a los crédulos al estadio y de paso catapultaron al héroe del gol. Y se siguieron inventando jaladas, como el tema de Diego Lainez, quien también se jactó de este campeonato como si hubiera jugado o aportado algo significativo. No por nada Martinoli lo destrozó como el gran campeón que carga títulos desde la banca. El típico hablador que es parte del equipo, que no trabajó, pero solo se levantó del pupitre para detener la cartulina en la exposición. En pocas palabras, el campeonato de la selección mexicana de Televisa solo sirve para dos cosas: para engañar a los paisas por un año más y seguir facturando millones a sus costillas, y para que se infle un globo plagado de futbolistas de poca monta que contra equipos que les hacen un poco de oposición siempre terminan poniéndolos en problemas. Es triste ver a los aficionados engañados, pero al final del día, cada quien se vacuna como quiera. Y mientras esos ciegos siguen llamando malinchistas a quienes mostramos la realidad de los sucesos, quienes saben de fútbol entenderán muy bien que la selección mexicana de Televisa es el gran campeón de los minusválidos futbolísticos. Es el gigante entre los caribeños y centroamericanos. Una selección maltrecha e hiperinflada por las adulaciones sintéticas de quienes desean el clic y sobre todo posicionar a un equipo altamente enriquecido de chatarra. Una empresa que presume un producto caduco, que lo hacen ver como de primera calidad. Pero dime, ¿te tragaste todo el circo de Televisa con su selección mexicana y el campeonato? ¿Se vieron ridículos y llorando por un título de chocolate los televisos y futbolistas? Deja tus respuestas aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.